como les decía, ¿no? Ya es un nuevo horario, un nuevo etapa, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla y el Señor tiene el control de todas las cosas, amén. Em, Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 18 al 24. Primera de Corintios, capítulo 1, del 18 al 24. Entonces leo para ustedes. Dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Allí, ese último versículo dice, Pablo habla de una forma un poco irónica, ¿no? Porque dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿no? No es que Dios tenga algo insensato o algo débil, sino que Él está como queriendo decir, bueno, si en Dios hubiese alguna debilidad, o si en Dios hubiese algo de insensatez, aún eso sería superior a la de los hombres. Pero no nos está diciendo realmente de que Dios tenga estas características de debilidad o de insensatez. Entonces, en este sentido, bueno, vamos a orar. Habiendo dicho esto, vamos a orar para continuar con el servicio, porque creemos que el Señor ya está aquí. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, en este día, Señor, de mañana, Señor, donde empezamos a buscar de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú como cada vez que nos reunimos, Señor, seas tú glorificándote, Señor, seas tú obrando conforme a tu poder y conforme a tu voluntad, Señor. Acabamos de leer en tu palabra que los sabios de este mundo, Señor, buscan esa sabiduría, pero lejos de ti, Señor. Ellos buscan, pero no hallan, Señor. Consiguen, pero lo que consiguen, Señor, no les ayuda a la vida eterna, Señor. Por eso te agradecemos que tú nos has permitido conocerte, Señor, y nos has permitido alcanzar esta salvación, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a continuar en este camino, Señor, para un día poder verte cara a cara. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, comenzamos con alabando al Señor. Jesús, Rey Jesús, a ti venimos a cantar, a ti venimos a cantar de gran amor. Jesús, Rey Jesús, ante tu preciosa majestad, rendimos nuestras vidas en adoración. Jesús, Rey Jesús.
bendito eres tú, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te adoramos. Gracias, Jesús. Gracias, Hijo de Dios. Gracias te damos por tu sacrificio, Señor.
que nos dirija en la adoración. Vamos a adorar a nuestro Dios, amén. Señor, en esta mañana, Dios, que tu pueblo está haciendo
Antes de pasarla, puede sentarse, ¿no? Antes de pasar al predicador, bueno, quería compartir con ustedes el mismo capítulo, el mismo Corintios, capítulo 2, en el versículo 1 dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Entonces es el deseo del apóstol, es el deseo del Señor, y es el deseo de todo creyente, ¿no? Que nuestra confianza en el Señor no esté basada en palabras humanas. Y en ese sentido vamos a estar orando para que el hermano pueda compartir la palabra hacia este lugar y podamos escuchar entonces palabra de Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, una vez más. Y en este momento te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos, Señor, a entender tu palabra, Señor, que seas tú ayudando al predicador también, porque sabemos que sin ti, Señor, no podemos lograr nada, Señor. Tu palabra dice que sin ti nada podemos hacer, y eso lo creemos, Señor, y reconocemos, Señor, que no podemos alcanzar este conocimiento o esta sabiduría de la que habla el apóstol, Señor. Si tu Espíritu Santo no estuviera con nosotros, Señor, en este momento, te pedimos entonces que nos ayudes a prestar atención, Señor, que nos ayudes a discernir, Señor, y a entender lo que va a ser predicado en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermano, ¿puede pasar por acá? Gracias. Buen día, Dios te bendiga. Amén. Pasemos a la palabra. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Lucas. Lucas capítulo 24. Verso 4. Lucas 24:4 dice: y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros en tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Amén. Cristo, el Señor Jesús, está vivo. Amén. Todo hombre y toda mujer cristiana como tal, en el mundo debemos manifestar algo diferente, algo que el mundo manifiesta muchas cosas y nosotros debemos marcar una diferencia. Siempre hablamos de esto y siempre se predica sobre lo mismo. Eso es lo que hace de nosotros una alternativa diferente para toda aquella persona que necesita un nuevo y un mejor camino para sus vidas. ¿Sí? ¿Crees que hay gente que está buscando algo nuevo para sus vidas? Hay gente que está mal, está pasando malas situaciones. Nosotros como hijos de Dios debemos manifestar eso nuevo y bueno que ellos deben ver. Cuando nos ven, deberían ver el reflejo de Cristo en nosotros. Deberían ver que hay una manera de vivir que hasta entonces no habían conocido. Tal vez habían oído la teoría, habían leído del Señor en la palabra, pero nunca habían visto a alguien como ellos, de carne y hueso, vivir una vida diferente. Amén. Y esto pasa muchas veces hasta dentro de la iglesia. Como hijos de Dios, nacidos de nuevo, debemos marcar una diferencia, debemos ser diferentes. El mundo muchas veces está dentro de nuestra congregación también. Muchas veces
si llega gente que no ha nacido de nuevo y nosotros debemos demostrar esto. Entonces estas personas ahora pueden escoger una alternativa, más de lo mismo o el nuevo estilo de vida que saben que se puede vivir porque lo vieron en nosotros, porque vivimos de una manera diferente. No somos más una teoría, no somos más un libro, somos ese libro en acción. Somos la Biblia puesta en práctica. ¿Amén? Hay 3 áreas en nuestra vida que deben ser educadas para poder ser un reflejo del Señor y una gloria para Dios. ¿Sí? Y noten que pueden ser educadas, que en nosotros es una responsabilidad y es algo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Porque no somos mecánicos y no somos robots que en algún momento nos pusieron un chip de hijos de Dios y ya cambiamos, ¿sí? Y hay una responsabilidad en nuestra vida, algo que nosotros debemos hacer, debemos educar nuestro ser, debemos educar el pensamiento, la palabra y la acción. Esto es lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Esto debe ser educado en nuestras vidas, por medio de la palabra, ¿no es cierto? Estamos hablando de esto, de hijos nacidos de nuevo, comprados a precio de sangre, ¿sí? Que nos congregamos como hoy para adorar a Dios y exaltarlo. Estas 3 áreas no son producto de la genética de nuestros padres y abuelos, tampoco son determinados por las circunstancias y las personas que nos rodean. Incluso tampoco llegan a ser determinante la educación que recibimos, ¿sí? En conclusión, vemos que somos el resultado de nuestra propia elección. Pensamos, decimos y hacemos lo que elegimos pensar, decir o hacer. ¿Amén? Les voy a sacar el libro de psicología, vamos a empezar a hablar de la autoestima y todas esas cosas. No, ¿sí? Es muy importante reconocer esto, de que somos responsables de todo esto, de nuestro pensamiento, de lo que decimos y hacemos, para no caer en el engaño de decir, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? ¿Sí? Tuve que hacerlo, no tuve opción, ¿sí? Y así escudarse en muchas acciones malas que hacemos. Soy así por las traumas de mi infancia o mi pasado, ¿sí? Son cosas que son engaños, son mentiras que muchas veces acumulamos y arraigamos en nuestro ser. Entonces, entendiendo que nosotros somos lo que elegimos, lo que pensamos, decimos y hacemos que todas estas preguntas no tengan validez. No hay argumentos, estas son excusas, no hay excusas en nuestra vida, no las podemos tener. Todas estas declaraciones ponen la responsabilidad en el otro. El otro me hizo, entonces yo soy así porque él me hizo. Mi padre no me quiso, yo no voy a querer. Yo no pude recibir amor, tampoco puedo dar amor. Mi padre fracasó en su matrimonio, se divorció, entonces yo corro el mismo riesgo y el mismo camino. Mi padre fue alcohólico, voy a ser alcohólico. Anoche el pastor hablaba algo de esto también, del cigarrillo, las costumbres, el ser un ladrón, voy a ser un ladrón igual que mi padre porque el entorno me lleva. No, cuando un hijo de Dios es regenerado, es acercado por la palabra, es tomado por Dios, esto ya no debe suceder. Estamos hablando de hijos, ¿no? Que tienen que marcar una diferencia. Ponen esta responsabilidad entonces en el otro, fuera de nosotros mismos, de manera que no podemos hacer nada para cambiarlo. Todas estas excusas que dijimos anteriormente. Comenzamos a vivir cuando elegimos ser, cuando elegimos ser hijos de Dios verdaderos, vivir una vida real en Dios, cuando elegimos ser hijos de Dios, comenzamos a vivir de adentro hacia afuera. Lo que ocurrió en nuestro interior lo empezamos a mostrar y ahí empiezan a ver nuestras acciones. Tomamos como ejemplo el bautismo. Algo que sucede en nuestro interior es demostrado ante la congregación por medio del bautismo. Algo que pasó hace varios sábados. ¿Amén? Entonces es algo que nosotros tomamos la decisión de hacer cuando entendemos nuestra pecaminosidad y el rescate de Dios hecho por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Amén? Nuestro Señor nos enseña, nos educa con su palabra. Por esto hablamos de la educación que debemos tener hacia nosotros mismos, esto es interior. Nos educa con su palabra como hijos amados para que podamos hacer cada día más semejantes en nuestra conducta a aquel que vive en nosotros,
al Espíritu de Dios, a este Cristo Jesús, de quien Dios dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Amén. Estas tres áreas, el pensamiento, lo que decimos y lo que hacemos, conforman un todo en nuestra vida. Somos esto, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Amén. Está todo relacionado. Lo que pensamos influye sobre lo que decimos y hacemos, lo que decimos influye a su vez sobre lo que pensamos y hacemos, y lo que hacemos también influye sobre nuestros pensamientos y nuestras palabras. Está todo relacionado, no podemos separar una de otra. Pero vamos a enfocarnos específicamente en lo que decimos, en lo que conversamos, que como dijimos, influye también en lo que pensamos y hacemos. Específicamente en lo que conversamos, lo que hablamos con los demás. Y vamos a dar por sentado que una conversación es un acto mutuo de habla y escucha entre personas, ¿no? O sea, es fundamental escuchar y no ser simplemente un emisor. ¿Sí? En una conversación tiene que haber, yo digo, te escucho, ¿no? Comunicación, o sea, no solamente hablar y no escuchar a la otra persona. Esto lo vamos a dar por sentado, porque Dios nos dotó de una boca y dos oídos. En una conversación no es una parte diciendo y la otra escuchando, es un ida y vuelta, una comunicación y un intercambio, como te decía. Pero no va a ser esto el aspecto que vamos a profundizar, sino hacia dónde dirige nuestra conversación. Lo que hablamos con la otra persona cuando tenemos una charla, cuando nos involucramos en una charla. ¿Hacia dónde dirige? ¿Hacia dónde vamos con lo que decimos o escuchamos? ¿Y qué genera lo que conversamos en el otro? ¿Y qué es lo que están viendo y escuchando, como dijimos al principio? ¿Amén? ¿Qué es lo que el otro ve en mí cuando yo estoy hablando? El Señor, siendo esta un área presente en todas las relaciones del hombre, nos instruye en nuestro camino y tiene mucho que enseñarnos acerca de esto. Nos explica de qué abstenernos, conversar y a qué conversaciones disponernos a entablar. Y como hijos tenemos conversaciones entre hermanos de la fe. Cuando termina la reunión hay conversaciones. Cuando estás afuera hay conversaciones. Lo encuentras por la calle. Hola. Ahora sí. Perdón. Analicemos un punto fundamental para que nuestras conversaciones tengan un rumbo correcto y el efecto correcto tanto para nosotros como para los demás. Esto es un punto que sí o sí debemos tener en cuenta al momento de toda conversación como hijos de Dios. Es la resurrección de nuestro Señor. Hablábamos del sacrificio en la cruz, o qué amor demostrado en la cruz cantábamos recién, esa sangre derramada por cada uno de nosotros, pero la resurrección del Señor es lo más importante porque es el sello de ese sacrificio. Si el Señor no hubiera resucitado, todo hubiera sido en vano. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? La resurrección del Señor fue literal, histórica y real. ¿Amén? ¿Esto lo creemos? Es así, es algo literal. No es algo como una opinión, una fantasía, una filosofía o algo que podemos decir, algo que supuestamente se hizo o pudo haber pasado. No, nosotros tenemos que afirmar que es real, es literal, es histórica. No solamente la muerte en la cruz, sino su resurrección. Sin la resurrección, todo lo anterior no sirve. Es el cumplimiento de la profecía. Leamos en Lucas 24, acompáñame. Sigamos ahí en Lucas 24:1. Y dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Estoy leyendo la Biblia de las Américas, puede haber una diferencia con la Reina Valera. Verso 2, y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo de Jesús. No estaba. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros en tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
Acordad cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar. Cristo resucitó, se cumplió lo que Él les había dicho. Amén. Entregado en manos de hombres pecadores, crucificado, muerto y al tercer día resucitó. Es literal, no es una idea, no es un pensamiento o algo metafórico, es un acontecimiento literal, real, ¿sí? Y que tuvo su suceso en la historia. Esto está escrito en la historia, es histórico y es real. El Señor resucitó. Amén. Es imposible que haya sido un fraude, ¿sí? Porque leemos en Mateo, acompáñame en Mateo 27, Mateo 27, verso 62, alguien se encargó de demostrar o tratar de impedir que esto sea un fraude. Mateo 27, 62. Los guardias en la tumba, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos. ¿Amén? Y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos, se lo roben y digan al pueblo, ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tenéis, id, aseguradla como vosotros sabéis. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Amén. Se aseguraron de que no sea un fraude. Ellos sabían, Jesús había dicho, yo voy a resucitar. Entonces, esta es la muestra. No fue un fraude. Es algo literal y real que pasó. Es algo que debemos tener con seguridad y esta convicción debe estar siempre en nuestras conversaciones, porque es lo que va a hacer que nuestra conversación sea dirigida hacia Dios. Sin esto, nuestra conversación puede declinar o podemos ser engañados. Él dio muchas pruebas de su resurrección y vamos a ver algunas. En Lucas 24, volvamos ahí a Lucas, verso 35. Vamos a ver algunas de las pruebas, hay un montón. Y ellos, dice 24-35, y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo le habían reconocido en el partir el pan. Estos son los 2 discípulos que iban camino a Emaús. Verso 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo, paz a vosotros. ¿Sí? Verso 37. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Eran incrédulos, o sea, no le creían. Los discípulos mismos no creían esto. Estos son 2 discípulos, no eran parte de los 11, pero se presentaron y los discípulos al principio no creían tampoco en la profecía. No se acordaron de esta profecía, no creían, eran incrédulos, estaban aterrorizados y asustados porque pensaron que veían un espíritu, que no era real, que era una visión. Pero el Señor resucitó literalmente. Verso 38, y Él les dijo, y acá está la prueba de su resurrección literal. ¿Por qué estáis turbados?, les pregunta. ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Y ved, es real, es literal, soy yo. Yo estoy Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de su alegría, porque ellos decían, wow, en serio, está el Señor, está vivo, está acá con nosotros, y decían, y es tan bueno, que será real. ¿Sí? Esto es tan bueno, decir, tan bueno, ¿será verdad que está pasando? Y ellos tenían esta incredulidad en su vida, ¿sí? No le creían a causa de su alegría, a causa de su gozo, dice la Reina Valera 1960.
y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Pescado asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Un espíritu. ¿Tiene que comer? Tiene que demostrar. ¿Qué demostró comiendo un pescado? Que era totalmente real, que él había resucitado, que su parte digestiva estaba completa, su boca, todo su ser era real. Fue real y fue literal. Y los discípulos, los apóstoles, no creían. Cuanto más nosotros muchas veces no creemos esto y no lo tenemos presente en toda nuestra vida diaria. En el libro de Juan, acompáñame, leemos Juan 20:20, y diciendo esto, le mostró las manos y el costado. Entonces sus discípulos se regocijaron al ver al Señor. Esto es, cuando se les apareció sin Tomás. ¿Sí? Se les aparece, entonces le cuentan a Tomás y dicen, no, si yo no veo, no voy a creer, si yo no lo toco, no sé si es verdad, porque es tan emocionante lo que vos me decís, me alegra tanto, pero si yo no lo veo, no lo creo, no sé si es real. Entonces en el verso 27 de ahí de Juan, dice, luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Amén. Es real. Tocá. Mirá, acá me traspasó el centurión con su lanza. Y Tomás le respondió, siendo judío, le responde, Señor mío y Dios mío. Creyó porque lo tocó, porque lo vio, porque vio que era real, había resucitado. Jesús se le presenta a los apóstoles por 40 días. Y esto es importante. Acompañamos al libro de Hechos 1:3. Después de haber resucitado, se le presenta y estuvo con ellos 40 días. Hechos 1, verso 3. Dice, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. ¿Para qué se volvió a presentar el Señor? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué estaba en carne y hueso con ellos demostrando esto? Para hablarle lo concerniente al reino de Dios, hablándoles lo concerniente al reino de Dios. Un punto fundamental para ir analizando nuestras conversaciones. ¿De qué conversamos? ¿De qué debemos conversar? El Señor se presentó en carne y hueso para hablarles del reino. ¿Sí? Ahora, ¿podemos hablar de otra cosa? Pero por supuesto, ¿sí? Tenemos hijos, tenemos trabajo, tenemos muchas situaciones que nos suceden. Podemos hablar, sí, pero todas analizarlas y cada una de las cosas, analizarlas abajo de todo lo concerniente al reino de Dios, por medio de su palabra, ir analizando cada una de las cosas. Los apóstoles al principio no entendían las profecías de la resurrección. ¿Amén? No las entendían. En el libro de Marcos, acompáñame, Marcos 9, vamos a ver varios versos, varios libros y capítulos. Marcos 9:9, esto está en el contexto de la transfiguración. ¿Amén? Estaba Moisés, estaba Elías, estaba Jesús, estaban los apóstoles presentes. Y dice, cuando bajaban del monte, después de esta visión que ellos habían tenido, el Señor les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Dice en el verso 10, y se guardaron para sí lo dicho. ¿Cumplieron lo que el Señor les decía? Sí, son obedientes. El Señor les dijo, no cuenten nada de esta visión. No cuenten nada de esto que vieron. Y ellos lo guardaron para sí, lo guardaron, no dicen nada. Pero sigue diciendo, discutiendo, hablando, quiere decir esto, conversando, teniendo una disputa entre ellos, diciendo, ¿qué significaría resucitar de entre los muertos? ¿Sí? ¿De qué está hablando? O sea, ¿por qué nos dijo esto? Tenemos esta visión, no la cuenten a nadie hasta que pase esto. Sí, también no le contamos a nadie, pero no sé por qué es esto de resucitar de los muertos.
Amén. Y el Señor mismo se lo estaba diciendo, Él estaba profetizando. Ellos no entendían al principio, no cayeron en esta profecía. En el libro de Juan también 29 dice, porque todavía no habían entendido la escritura que Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Ellos no la entendían. Y vemos muchas como situaciones como esta. Cuando vinieron las mujeres, ellos no les creyeron. El Señor se le apareció ya resucitado a muchas personas. Vemos a María Magdalena, a las mujeres, a Simón Pedro, a 2 discípulos camino a Emaús, a los apóstoles, excepto Tomás, a los apóstoles con Tomás, a los apóstoles en el mar de Tiberias, a los apóstoles en Galilea, a cerca de 500 hermanos, como lo relata en 1 Corintios 15, a Jacobo, a todos los apóstoles juntos, y por último a Saulo de Tarso, a Pablo. O sea, la última aparición que él hace. Es una resurrección real, literal, histórica. Se les apareció a todos en carne y hueso, hablando con ellos y conversando acerca del reino. Ahora veamos una conversación en la que el Señor se involucra, ¿sí? Y esto es importante, de involucrarse en las conversaciones. Tenemos una conversación, le preguntamos a un hermano, ¿cómo estás? La respuesta va a ser siempre, bien, ¿no? Porque es natural, o sea, en el hombre, sí, no, estoy bien, pero por el semblante está mal. Entonces, involucrarnos en la conversación, no es acusarlo, decirle, no, tu vida está así, estás en el infierno, estás mal, consecuencia de tu pecado. No, involucrarte en la conversación, escuchar, ¿no? Como hablamos al principio. ¿Qué tiene para decir? Veamos una conversación en la que el Señor se involucra, ¿sí? Y está también en el libro de Lucas, que estuvimos leyendo, Lucas 24, verso 13 en adelante. Estos 2 discípulos, que no eran parte de los 11, estaban camino a su ciudad, ¿sí? A Emaús, iban caminando después de todo lo que aconteció. Lucas 24, verso 13. Jesús, el Señor, resucitado, involucrándose en nuestras vidas y en la de estos 2 discípulos. Y aquí que aquel mismo día, ¿sí? Ese día que resucitó, 2 de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí. Tenían esa disputa, esa conversación, esa charla de todas las cosas que habían acontecido. Y nos podemos imaginar qué es lo que iban hablando. Este Jesús, nuestro Maestro, nuestro Señor, ¿dónde terminó? Fíjate cómo lo maltrataron, cómo le pegaron, cómo lo fueron a buscar esa noche, lo encadenaron, lo trajeron, lo iban escupiendo, lo crucificaron, lo colgaron de un madero, le clavaron una lanza, ¿no? Le pusieron una corona de espinas. O sea, podemos imaginar toda esa conversación, porque ellos estaban hablando de las cosas que habían acontecido. Y para una persona natural, normal, si hablar de eso, su pensamiento con lo que estaban diciendo iba a demostrar una acción sí o sí en sus rostros o en lo que ellos estaban hablando. Si ellos estaban relatando lo que estaba pasando. Entonces, en el verso 15, sucedió que mientras conversaban y discutían, mientras iban teniendo esta charla, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, ¿sí? No se apareció en nada brillante, en nada esplendoroso. Se acercó un hombre y empezó a caminar con ellos. Iban hablando y aparece un hombre y camina, ¿sí? Y dice en el verso 16, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconociesen, ¿sí? Llegó este hombre, empezó a caminar con nosotros. Jesús mismo se acercó a ellos. No una idea o un pensamiento, sino el Señor literalmente se acercó y caminó con ellos. Y dice la Escritura que sus ojos estaban velados. El Dios soberano, con propósito, ¿sí? Actuó en ese momento y había velado los ojos de ellos, ¿sí? Por un motivo y un propósito específicos. Necesitaba saber qué es lo que había en el interior de ellos. Ellos venían hablando. Estaban con sus rostros, como lo vamos a hacer en principio, ahora dentro de un rato, en el verso que sigue, con su rostro demostrando algo.
estaban demostrando una acción, o sea, por sus pensamientos, por lo que decían, estaban demostrando algo. ¿Sí? Y él tenía que saber qué había en su interior y el conocimiento que ellos tenían y qué fe había en ellos, saber qué es lo que tenían. Entonces se involucra en la charla. Entonces el Señor, verso 17, les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Esta es la demostración de lo que estaban hablando. Es lo que te decía al principio. Ese pensamiento, que eso es lo que ellos estaban charlando y discutiendo, se demostró en su cara, en su rostro, en sus acciones, cómo iban cabizbajos, diciendo: ¿por qué pasó esto? El tipo de conversación que tenían dejaba en evidencia lo que había en ellos. Un corazón triste, un pensamiento triste, acarrea una charla triste y por consiguiente un semblante triste. Amén. Estaban pasando algo triste, una tristeza, algo les había pasado. Verso 18, estamos en Lucas 24. Respondiendo uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Sí? Imagínense hablándole al Señor resucitado, él diciéndole: vos sos el único que no te enteraste lo que le pasó a este muchacho, a este hombre, ¿entendés? Que era el Señor, o sea, el profeta. ¿No te enteraste de estas cosas? Y el Señor le contesta: ¿qué cosas? O sea, que cínico el Señor también, ¿no? Decir, uno se para al lado y dice: ¿qué cosas pasaron? Si él sabía lo que le habían hecho a él mismo, él estaba resucitado y estaba todo con sus marcas, ¿no? Les pregunta para involucrarse en la conversación. Se involucró en su conversación. ¿De qué están hablando? ¿Por qué están tristes? ¿De qué están hablando? ¿No sabés lo que pasó? No, contame, le dice el Señor. Cuéntenme, ¿qué pasó? Quiero saber. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué están así? Y a continuación vamos a dividir la respuesta de ellos en tres. Los versos que siguen, vemos que hay tres respuestas de ellos. Entonces el Señor le dice: ¿qué cosas? ¿No sabés las cosas que pasaron? ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron las referentes a Jesús Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esa es la primera respuesta. Y es una respuesta excelente, todo verdadero, todo verdad, una afirmación correcta del Cristo porque había pasado esto. Jesús Nazareno, sí, Jesús era de Nazaret, fue profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios. Amén, fue así, un profeta de Dios, delante de Dios y de todo el pueblo. Una respuesta excelente de quién era el Señor. ¿Sí? Toda una afirmación correcta. En el verso 20 vemos la segunda respuesta y dice: como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. La segunda respuesta también es verdadera, real, porque aconteció exactamente eso. Los principales sacerdotes y los gobernantes lo entregaron a muerte. ¿Amén? Y lo crucificaron. La respuesta fue totalmente verdadera. Y en el verso 21 continúan siguiendo con su relato y le dicen: pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. La Nueva Traducción Viviente traduce el verso 21, dice: nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que ha venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Ellos esperaban que tenían esa esperanza, que Jesús era el que iba a venir a redimir a Israel. O sea, fíjate lo que le dicen al Señor mismo. Y el Señor estaba haciendo exactamente eso en la cruz del Calvario. ¿Amén? Ellos esperaban eso y el Señor vino a hacer exactamente eso, no vino a hacer otra cosa. Él estaba redimiendo a su pueblo, estaba dando el cumplimiento a la profecía en la cruz del Calvario. En la tercera respuesta encontramos el problema de ellos. El Señor llegó por medio de su acoplamiento a esta conversación para que ellos, sin saber quién era, abrieran el corazón y llegaran a expresar lo que había en ellos. Hasta el momento las respuestas no habían sido satisfactorias. Vemos las 2 primeras y sí estaban bien
bien ondados, o sea, estaban bien encaminados. Pero el error estaba en la esperanza. Para el judío no cabía pensar en un Mesías muerto. Al contrario, el Mesías debía estar bien vivo para reinar, comenzar una sedición contra Roma y así librarlos de la opresión romana y vivir prósperamente, sin dificultades, sin problemas, sin sobresaltos. Pero esto que pasó, este Mesías, este que era nuestro maestro, se murió, clavado en una cruz. Fue maldito y estaba muerto. Amén. Esto era el pensamiento de ellos y ahí estaba el error del pensamiento. Entonces, una vez involucrado ya el Señor, en toda esta charla ellos continúan con su relato y dicen, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron. O sea, tampoco les creímos, o sea, me asombra lo que estas mujeres vinieron a decir, pues cuando fueron a la madrugada al sepulcro, verso 23, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo también que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. La Nueva Traducción Viviente dice el verso 22, no obstante algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Sí, no les creemos, es algo lindo, hermoso, pero son increíbles. ¿Cómo va a resucitar? ¿Cómo va a estar vivo? No estaba. ¿Dónde está? ¿Amén? La incredulidad de esta gente sobre la resurrección, sobre el Cristo vivo. El verso 25 sigue el relato y dice, entonces Jesús, el Señor, resucitado, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Lo mismo que los ángeles le dijo a las mujeres cuando vieron eso. ¿Por qué lo buscan entre los muertos si él está vivo? ¿Él no se los había dicho ya que esto iba a acontecer? ¿No les había dicho esto? Insensatos. Entonces Jesús les dijo, el 25, la Nueva Traducción Viviente, dice, qué necios son. ¿Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? ¿Ya no se lo dijimos un montón de veces? ¿Los profetas hablaron de esto? ¿Ya no se les habló de esto? Notemos que el Señor no hizo uso de su condición de Cristo resucitado, resplandeciendo con una luz imposible de mirar como lo hizo con Pablo. Al contrario, después de escuchar lo que tenían que decir, analizando bien dónde estaba el problema, los confrontó de la manera más madura en la que se puede confrontar un problema, una discusión, una conversación. ¿Sí? Los llamó insensatos, faltos de sesos, necios. ¿Por qué están así tan cortos? ¿Por qué no llegan a entender? ¿En qué deberían haber creído? Les dijo, tardo de corazón para creer. ¿En qué deberían haber creído esta gente? En todo lo que los profetas han dicho. Han escrito acerca de los padecimientos del Cristo antes de entrar en su gloria. En esto tendrían que haber creído. Si hubieran creído, esto no hubiera sucedido probablemente. El verso 27, sigamos en Lucas 24, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. La única manera de estar plenamente convencidos de la resurrección de nuestro Señor es por medio del conocimiento de las Escrituras y el creer con fe en cómo presenta cada pasaje de las Escrituras en el Antiguo Testamento a nuestro Señor Jesús. ¿Amén? ¿Crees esto? En el Antiguo Testamento todo habla del Señor. Todo lleva al Señor. No hay una escritura que nos lleve a Él. Les expuso sin duda una explicación del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Amén, ya estudiamos bastante sobre eso. El cual estaba lleno de símbolos y tipos que hablaban de sus sufrimientos y su muerte. También debió referirse a los principales pasajes proféticos que hablaban de la crucifixión. Vamos a ver
un par de ellos. Acompáñenme al libro de Salmos 16:9. Salmos 16:9. Vamos a ver un par de pasajes que probablemente el Señor haya usado, porque hablan de Él. Salmos 16, verso 9 en adelante, dice: Por tanto mi corazón se alegra y mi alma se regocija, también mi carne morará segura, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo ver corrupción. Habla del Señor, no habla de otra cosa. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleite para siempre. Amén. Cantamos esto muchos sábados, sábados tras sábados, y habla del Señor, de su resurrección, de su muerte, pero de su resurrección. Y entender esto, por eso se hace hincapié muchas veces que se entienda lo que se está cantando, lo que estamos diciendo a través de nuestra adoración, nuestra alabanza en los cultos. Amén. Salmo 22, acompáñame. ¿Por qué me has desamparado? Salmos 22, 1. Salmo de David. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mi reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo: que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos. Fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos, respóndeme. Hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle. Descendencia toda de Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor, lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que te temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva vuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán, y se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia, y a un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Amén. Fíjense cómo habla del Señor, cómo habla de eso que pasó, de su resurrección, de toda su gloria, y esto va a ser contado de generación en generación.
Amén. Y va a ser anunciado y lo seguimos anunciando y seguimos hablando del Señor. Y sigue pasando la vida y seguimos hablando de su justicia. Amén. Comparemos el Salmo 69 y veamos uno más. Es temprano. Salmo 69, verso 1 en adelante. Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me han llegado hasta el alma. Me he hundido en cieno profundo y no hay donde hacer pie. He llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar, reseca está mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. Más que los cabellos de mi cabeza son los que sin causa me aborrecen. Poderosos son los que quieren destruirme. Sin razón son mis enemigos. Me hacen devolver aquello que no robé. Oh Dios, tú conoces mi insensatez y mis transgresiones no te son ocultas. No se avergüencen de mí los que en ti esperan. Oh Señor, Dios de los ejércitos, no sean humillados por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Pues por amor de ti he sufrido vituperio, la ignominia ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre, porque el celo de tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Cuando lloraba afligiendo con ayuno mi alma, eso se convirtió en afrenta para mí. Cuando hice de cilicio mi vestido, me convertí en proverbio para ellos. Hablan de mí los que se sientan a la puerta y soy la canción de los borrachos. Pero yo elevo a ti mi oración, oh Señor, en tiempo propicio, oh Dios, en la grandeza de tu misericordia, respóndeme con tu verdad salvadora. Sácame del cieno y no dejes que me hunda, sea yo librado de los que me odian y de lo profundo de las aguas. No me cubra la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, oh Señor, pues buena es tu misericordia. Vuélvete a mí conforme a tu inmensa compasión, y no escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy en angustia. Respóndeme pronto, acércate a mi alma y redímela. Por causa de mis enemigos, rescátame. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y por mi sed me dieron a beber vinagre. Que la mesa delante de ellos se convierta en lazo, y cuando estén en paz se vuelva una trampa. Núblense los ojos para que no puedan ver, y haz que sus lomos tiemblen continuamente. Derrama sobre ellos tu indignación, y que el ardor de tu ira los alcance. Sea desolado su campamento, y nadie habite en sus tiendas, porque han perseguido al que ya tú has herido, y cuentan del dolor de aquellos que tú has traspasado. Añade iniquidad a su iniquidad, y que no entren en tu justicia. Sean borrados del libro de la vida y no sean escritos con los justos, pero yo estoy afligido y adolorido. Tu salvación, oh Dios, me pongan en alto. Con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias le exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novillo con cuernos y pezuñas. Esto han visto los humildes y se alegrarán. Viva vuestro corazón, los que buscáis a Dios. Porque el Señor oye a los necesitados y no menosprecia a los suyos que están presos. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve, porque Dios salvará a Sión y edificará las ciudades de Judá para que ellos moren allí y la posean, y la descendencia de sus siervos la heredará a los que aman su nombre, y los que aman su nombre morarán en ella. Amén. Sigue hablando del Señor, el Señor caminando con ellos y hablándole las Escrituras. Algo estaba cambiando. Algo iba cambiando en ellos. Acompáñenme a Isaías 52:13, también habla del Señor traspasado por nuestras rebeliones,
He aquí mi siervo prosperará, será enaltecido y levantado, y en gran manera exaltado. 52:13, Isaías 52:13. Verso 14. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de cualquier, más que el de los hijos de los hombres. Verso 15, ciertamente Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán. La Nueva Traducción Viviente dice el verso 12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Todo habla del Señor. Zacarías 12:10 dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Zacarías 12:10 también hablaba del Señor. Zacarías 13:7. Y esto es un versículo que a los pastores les gusta tomar para sí. Pero miren de qué está hablando. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Declara el Señor de los ejércitos, hiera al pastor, y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Era una profecía dada sobre Jesús y lo que le iba a acontecer, lo que le iba a pasar al Señor, lo que le iban a hacer. Iba a ser muerto por voluntad de Dios, por su soberana voluntad. Y los pastores muchas veces toman esto, quieren herir al pastor para dispersar las ovejas, me están atacando a mí. No, está hablando del Señor, está hablando de Él, está hablando de ese sacrificio que Él iba a hacer por disposición de Dios. Despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, dice Dios. Declara el Señor de los ejércitos, hiera al pastor y se dispersarán las ovejas y volveré mi mano contra los pequeños. O sea, iba a pasar algo, iba a suceder algo contra el Señor. En Génesis 3:15, también hablando del Señor, le está hablando a la serpiente, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Iba a ser lastimado, pero él le iba a lastimar la cabeza al diablo. En Números 21:6, acompáñame a Números 21:6, veamos otra escritura. Mientras preparaba esto, te confieso que sentía algo de lo que pudieron sentir estos dos discípulos. Ese fuego de Dios hablando a través de su escritura. Por eso te los comparto tal cual es como están en la Biblia, sin mayores palabras. Números 21, verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Verso 8. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. La serpiente, el Señor. El diablo sigue llevando gente, pero nuestro Señor está vivo y vivimos gracias a Él, gracias a su resurrección. En Jeremías 23:5
Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Verso 6, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Todo hablando del Señor, todo hablando de lo que iba a suceder y acontecer. Ellos tenían toda esta información en los libros, no tenían toda la revelación completa, tenían todo esto que hablaba del Señor. El libro de Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación hasta que el fin de la guerra. Y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Todo hablando del Señor. Y muchos pasajes más en la Escritura hablan de nuestro Señor, de su muerte y su resurrección. Amén. El Señor iba hablando. Volvamos al relato, estaba caminando con estos dos discípulos suyos que escucharon toda su enseñanza, vieron todas las sanidades que él hizo, y él les fue contando todas estas cosas. Volvió a recordarle cada uno de los pasajes que hablaban de él, que hablaban de lo que él le iba a suceder. Volvemos a Lucas 24, sigamos en el verso 28. Fueron caminando. Recordemos que quedaba 11 kilómetros, ¿sí? Tuvieron tiempo para hablar. Nosotros recorrimos en tiempo rapidísimo, promedio, media hora, varios pasajes, pero son 11 kilómetros, es como irte caminando, no sé, de acá a Avellaneda, una cosa así. Van caminando y tuvieron tiempo de hablar. Dice en el verso 28 de Lucas, llegaron a la aldea a donde iban, llegaron a Emaús, y él hizo como que iba más lejos, como que iba a seguir. El Señor seguía. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Verso 30, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado. Les decían, les compartían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Sí? No fue un espíritu, no fue una idea, fue el Señor compartiendo la cena, recordándoles la cena con ellos. Partió el pan, es algo real. Hablamos del Señor cada vez que compartimos la cena. Amén. El sábado que viene compartiremos la cena y recordaremos esto en conmemoración de Él. Para ir terminando, vemos esta demostración de la resurrección literal de nuestro Señor. Se sentó con ellos, bendijo el pan, se los dio. Esta es una clara demostración de que el Señor se presenta realmente en nuestras vidas. En ese momento la venda le fue quitada, lo que los cegaba desapareció, conocieron realmente al Cristo resucitado, tuvieron ese encuentro con el Señor. Amén. Siempre se habla de, ¿tuviste un encuentro con el Señor? ¿Querés tener un encuentro con el Señor? Ellos lo tuvieron realmente y literal, estuvieron hablando con Él y el Señor les hablaba de Él mismo en las Escrituras. Y en ese preciso momento, mientras ellos iban caminando con el Señor y Él hablándole las Escrituras, ellos dicen, ¿no ardió nuestro corazón? ¿No se empezó a encender ese fuego de Dios? Por el conocimiento de su palabra y el entendimiento que el Mesías está vivo, empezó a arder su corazón, empezó a latir su corazón de carne.
Amén. El nuevo nacimiento, eso que cambia a la persona, eso que hace que empecemos a vivir diferente. Tal gozo los hizo que corrieran o recorrieran 11 kilómetros, ¿sí? En ese mismo momento. Estaban acá, nos pasó esto, volvamos, es como volverse, tenemos que volver, es una locura. No, ellos tenían tanto fuego, tanto gozo en su corazón que volvieron, dice, esos 11 kilómetros para hablar con los discípulos y contarles lo que les había pasado. Era tan fuerte lo que les había acontecido que volvieron. Pasaron de estar tristes en esa caminata diciendo el Señor estaba muerto y se murió ahí, a estar gozosos, llenos del fuego de Dios. Había cambiado su semblante, su vida, lo que vayan a conversar en ese momento, de ahí en adelante, iba a ser totalmente distinto. No iba a ser igual, iba a ser poder de Dios para transformar a las personas porque Cristo había cambiado sus vidas en ese momento. Analicemos cómo está nuestra vida delante del Señor, en nuestras conversaciones, cuando hablamos, qué ven los demás, cuando nos ven caminar, cuando nos ven actuar, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos con la familia, cuando estamos en muchos lados, ¿cómo nos ven? ¿Vemos al Señor o ven al Señor resucitado en nuestras vidas? ¿Afirmamos esto? ¿O estamos dudando todavía diciendo, ¿habrá resucitado? Pasó hace, 2000 y pico de años. ¿Habrá sido real? ¿Habrá sido real que estaba en la cruz ahí, lo clavaron, después se bajó, que se presentó a María Magdalena? ¿Habrá sido real? Muchas veces, muchos hijos de Dios dudamos en este aspecto. Muchas veces cuando estamos pasando situaciones, cuando estamos pasando dificultades, y ellos estaban siendo perseguidos ya por su condición de discípulos de Jesús. O sea, cuando más van a dudar, y se murió, está muerto, está clavado ahí, ahora nos van a perseguir, nos van a matar. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Afirmamos con nuestro rostro que Cristo no resucitó? ¿Afirmamos esto? Porque si Jesús no resucitó, estamos frente a un mentiroso, estamos haciendo mentiroso a Dios. Porque Dios, leímos que dijo que iba a resucitar, que era el término. Lo estamos haciendo mentiroso. ¿Qué ven los demás en nosotros? ¿Sí? Muchas veces no es por la cara, porque muchos se quejan de mi cara, ¿no? Muchos hablaba con el pastor y me decían, no, tu cara no deja mucho, apartar muchos amigos. Sí, tenemos esa cara, somos así serios. Anoche le decía a Eduardo, yo lo voy a empezar a abrazar, a mí me gusta abrazar. Y a Eduardo, yo sé que también. Entonces vamos a empezar a abrazarnos. Yo decía anoche, vamos a empezar con los abrazos. Y eso es bueno, ¿sí? Pero el rostro muchas veces no expresa una felicidad, un gozo. Pero cuando uno habla con un hermano, y nos pasó compartir el viernes, fue algo hermoso, no sé, compartimos una reunión de varones donde vimos a un siervo hablar de Dios y él se limitaba, yo no entiendo, yo ¿qué explico como yo lo entiendo? Pero es un hombre que tiene un corazón que sirve al Señor, que lo hace para el Señor, ¿sí? Y va a cambiar, yo sé que va a empezar a tener, o sea, a leer un poquito mejor, a hablar un poquito mejor, pero hay un corazón dispuesto y se ve. Eso se ve, no por el rostro, uno lo ve por la calle y decir, no, pero es diferente cuando uno conversa, cuando tiene charlas, cuando empieza a ver que ama al Señor, cuando está cambiando su vida. Él nos contaba de su vida y como la de muchos de nosotros, yo hacía esto, o ve en la otra persona que cambió también, y esto es bueno, pero lo hace Dios cuando entendemos la resurrección del Señor. ¿Entendemos la cruz? Sí, Él murió, derramó su sangre, es un sacrificio que hizo por nosotros. Y nos cuesta entender el amor que lo llevó a expresar eso, y eso hace que nosotros tengamos esa gratitud por Él, porque si no entiendo por qué lo hiciste, si yo no lo merezco, ¿no? Pero cuando entendemos que Él resucitó y está vivo, no está muerto colgado en una cruz, que Él está vivo con nosotros, caminando todo el tiempo. Cuando se te acerca alguien y te pregunta, ¿estás bien? Puede ser el Señor mismo, a través del Espíritu, tratando de hablar con vos. O sea, no te cierres, hablemos, charlemos, conversemos. Y si te toca aconsejar, esto es parte de consejería también, escuchá lo que el otro tiene para decir. No ataquemos a la persona, porque el Señor no lo hizo con estos incrédulos que no creyeron en Él, en su profecía. No lo hizo, Él se involucró. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué están tristes? Entonces les dijeron, pasó esto, y es algo natural y normal
Porque ponete en ese lugar, ver a tu Mesías colgado ahí, todo desangrado, y este es el que yo seguí. Porque ya había pasado varias situaciones así. Varios Mesías levantados, autoproclamados Mesías, es decir, tuvieron varios seguidores, se pusieron, yo, ¿cuántos tengo? 500, 600, y los seguían. Fueron muertos, como fue muerto el Señor también, perseguidos, clavados, muertos. Pero una vez muertos, ¿cuál fue la diferencia? Que ninguno de ellos resucitó, ninguno de ellos volvió a la vida, ninguno de ellos mostró todas las pruebas de que estaba vivo, ¿sí? Y todos los seguidores de ellos fueron desapareciendo. En cambio, los del Señor, como leímos, no, y seguimos creciendo, y de generación en generación seguimos hablando de nuestro Señor y de su resurrección de los muertos. Amén. Acompáñame como por último, con este ya terminamos, al libro 1 de Corintios 15. La resurrección de los muertos lleva como títulos. ¿Qué mejor que esto? Pensemos en la resurrección. Hablemos de la resurrección de nuestro Señor y demostremos con nuestras acciones que el Señor está vivo y no está muerto. Amén. Se vienen las Pascuas. ¿Qué mejor momento para hablar de su resurrección? ¿No es cierto? 1 de Corintios 15, verso 12, dice el apóstol: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Sin la resurrección, todo lo anterior no sirve para nada. Todas las sanidades, todas las liberaciones. Por eso, cuando se llama en las iglesias o escuchás, decís, vení a mi iglesia que hoy te voy a sanar. Si no, todo eso no sirve si vos no decís que Cristo está vivo, que murió por tus pecados, no sirve de nada. Amén. Verso 18. Entonces también durmieron los que en Cristo perecieron. O sea, están muertos y no van a resucitar. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Todo lo que creímos nos sirve. O sea, la gente se va a burlar de nosotros y va a decir, mira esto que siguen a ese, porque no van a resucitar, no se van a levantar, no va a pasar nada, ¿sí? Si la resurrección de los muertos no ocurre. Verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. La resurrección es real. ¿Sí? El Señor se involucró en una conversación. Les dijo, hablemos. ¿Sí? El Señor se presenta y les dice, hablemos. ¿De qué vamos a hablar? Y ellos estaban mal, porque Cristo había muerto, el Mesías había muerto. Y Él les dice, yo no morí, yo estoy vivo, soy real. ¿Pero dónde estaba? En las Escrituras. Fíjense, está acá, lean. Si yo les dije que esto iba a pasarme, que esto iba a sucederme, eso es la palabra del Señor. Eso les enseñó a esta gente. Entonces su pensamiento cambió. Por eso nosotros controlamos, como te decía al principio, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Cuando nosotros decidimos ser hijos de Dios verdaderos que buscan a Dios, empezamos a leer las Escrituras y Cristo se revela en las Escrituras para nosotros. Y empezamos a vivir de esa manera. No es psicología, no es nada de autorrealización tampoco de las personas. Elegimos ser hijos de Dios.
¿Cómo elegís? ¿Por un llamado? Sí, Dios te llama, pero Dios te revela, Dios se muestra. ¿Qué te está pasando? ¿Qué te pasa? Eso te dice Dios. Dios te dice, hablemos. ¿Qué está pasando? No, porque me pasa tal cosa. Anda a la Escritura. Busquemos en la Escritura. ¿Qué dice sobre este problema? ¿Qué dice sobre esta situación? Si yo ya lo vencí en la cruz y yo resucité y ya vencí la muerte, ¿qué otro problema grave tenés? Yo ya vencí la muerte, ¿no? Ejemplos, muchos ejemplos en la vida cotidiana, diaria, ¿sí? La Biblia toda habla del Señor. La Biblia habla de todas las cosas. Como anoche nos compartía el pastor, habla de la salud, ¿sí? Cuidemos nuestros cuerpos. Me costó entenderlo. Y gracias a Dios estoy bajando de peso. No sé si se dieron cuenta, me tienen que felicitar. Estoy bajando de peso, ¿sí? Es así. Eduardo también va a bajar de peso. Amén. Somos así. Basta de Manaos. Cortemos con la Manaos. Pero no, cuesta. Y cuesta un montón entender que somos templo del Espíritu. Entender que nuestra vida también es reflejada en esto, ¿sí? Que vivamos realmente a Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es la situación que te está pasando? El Señor hoy te pregunta, como te pregunta todos los días. Nos pregunta, ¿qué está pasando? Y si yo te contara, ¿no? Y el Señor va a decir que el Señor lo sabe. Habla de una oración, una relación íntima con Dios. Él nos está preguntando. ¿Entendés? Pero si vos ya sabés, ¿para qué te voy a hablar? ¿No? Una oración, o sea, ¿por qué voy a hablar con Dios? ¿Por qué le voy a decir qué es lo que me está pasando si Él ya lo sabe? No, a los discípulos de Maús les dijo, cuéntenme qué le está pasando. Entonces ellos le cuentan, le pasó esto. Y dicen, no, se me murió mi pichichu, estoy triste por eso. ¿No? Cosas así, o sea, por enfermedad, o sea, estoy pasando, tengo cáncer. ¿No? Decir, algo triste, tengo cáncer, me estoy muriendo, ¿qué está pasando? No, no le voy a decir al Señor porque ya sabe que estoy enfermo, que tengo cáncer. No, hablemos con el Señor y el Señor te va a dar una explicación. Él ya venció la muerte, Él está vivo. Entonces de esto se trata. El Señor se involucra en nuestras vidas. ¿Sí? Es real, no es un mito, no es una idea. El Señor es real y se involucra. Y quiere hablar con cada uno de nosotros. Amén. Esto es lo que el Señor me daba, el conversaciones, ¿sí? Es decir, no emitir juicio. Hay una creencia de decir, no, yo no voy a hablar de nadie ni de nada. No, nos hizo pensantes, razonantes, o sea, con la palabra, escuchar lo que la persona tiene que decir, involucrarnos en la charla y analizar qué es lo que, si está bien con respecto a la palabra o no, y así hablar, ¿sí? Muchas veces si no queremos emitir juicio, pero no hablamos ni analizamos nada. Lo que digo yo está bien y es así, pasó un domingo más y está bien. El pastor lo dijo ayer sábado y pasó y es así. No, analicemos todo lo que decimos, todo lo que hablamos. Pasemos todo por la palabra. Amén. Analicen todo, analicemos. ¿Será tan así? ¿Será verdad? ¿Será esto? Cuando estamos con una persona hablando, no, porque yo tengo el don de sanidad. Y yo hablo con Dios y yo perdí la llave y le digo al Señor, mostrame dónde está la llave, allá, voy allá y la agarro. O sea, tiene un basamento, algo de decir, ¿es tan así? ¿No? O sea, analicemos, no es emitir juicios sobre la persona, pero analizar y todo pasarlo. ¿Entendés? No ser místico, no pasar por muchas situaciones, pero hablemos con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Involucrarse en cada una de nuestras vidas. Muchas veces le negamos esta posibilidad y tomamos nuestra decisión, ¿sí? Tomemos decisiones con respecto a Dios. No somos robots, como te dije al principio. O sí, o hay alguno acá que se maneja así, soy cristiano, voy a la iglesia, llego y adoro. No, tenemos que pelear. Es decir, tenías ganas de venir hoy y seguramente no, hubiera decidido seguir durmiendo, ¿no? 1 hora más, 2 horas más, tener otro culto más, venir y estar. No, sí, tomaste la decisión de venir y es la mejor decisión que puedes haber tomado. No porque se haya predicado algo mágico y sí cambió la vida de todos. No, porque la adoración está en cada uno de nosotros sin tomar esas decisiones para hacer. Pensamos, decimos y hacemos de acuerdo a lo que Dios ya hizo por nosotros. Murió en la cruz, pagó por nuestros pecados, resucitó y está sentado a la derecha de Dios. Amén. Afirmaciones que tienen que estar en nuestra mente, en todas nuestras conversaciones.
porque eso nos va a llevar a tener buenas charlas con nuestros hermanos. ¿Está pasando una situación? Sí. El Señor resucitó, está vivo, venció la muerte y va a volver a buscar a su iglesia. Amén. Y esto es lo que nos tiene que llevar. ¿Hay problemas económicos? Sí, pero el Señor vuelve a llevar a su iglesia. Confiemos. ¿Entendés? ¿Hay situaciones? Sí, hay que cambiar esto, hay que cambiar esto. La palabra dice, como Él le mostró que decía. Vivamos a Dios, vivamos una vida real. Y esto es lo que Dios viene hablando hace bastante en nuestras vidas, como familia, como matrimonio. Amén. Vivir una vida real. Vivir una vida real en el Señor. Amén. Oremos un segundo, te invito a que inclines tu rostro. Simplemente para entregar nuestra reunión en Él, nuestra vida en Él. Señor, escuchamos tu palabra, leímos tu palabra, recorrimos tu palabra. Señor, entendemos que querés hablar y involucrarte con cada uno de nosotros, llamándonos a una vida real en ti. Señor, te pedimos que nos ayudes a cambiar lo necesario para poder ser hijos fieles, hijos verdaderos que te adoran en espíritu y en verdad. Que al caminar vean, o al hablar, o en todas nuestras conversaciones sea reflejada tu gloria, Señor. Que no nos olvidemos cuando salimos de estas cuatro paredes que somos hijos tuyos redimidos a precio de sangre y que volverás por cada uno de nosotros. Señor, te lo pedimos, creyendo en ti, Señor. Creemos en ti. Quita de nosotros si hay algo de incredulidad, Señor, en esto. Señor, queremos conocerte. Te pedimos que te reveles cada día más a través de tu Escritura. Señor, ayúdanos a quitar toda incredulidad de nuestras vidas. Creemos en ti, Señor. Gracias por este momento y gracias por este privilegio que tenemos de congregarnos un día más. Gracias, mi Dios. Amén. Dios te bendiga.